Para el reto de este bloque de fundamentación de la estructura y transformación de la materia, nos pidieron analizar una situación problema en la que hay un derrame en un pequeño río de un pueblo de Nuevo León. Por lo tanto, estamos analizando todos sus compuestos y todo lo que esto involucra. A continuación, mis compañeros y yo vamos a presentar un video en el que explicamos todo lo que conlleva un derrame de petróleo. Yo voy a hablar de las sustancias involucradas en un derrame de petróleo. Estas sustancias son el agua y los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que están solamente conformados por carbono e hidrógeno. Se dividen en aromático y en afilático. Los aromáticos son hidrocarburos de cadena cerrada que tienen dobles enlaces alternados o conjugados. Y los afiláticos son hidrocarburos que no tienen características de un hidrocarburo aromático. Algunas características físicas de los hidrocarburos son que su punto de ebullición aumenta conforme al tamaño del hidrocarburo y que su punto de fusión aumenta en relación directa al tamaño de la molécula. Solamente son solubles en sustancias no polares y a medida que aumenta el número de carbonos aumenta su densidad. Y algunas químicas son que los alcanos se oxidan en presencia del oxígeno y el calor de una llama. Y los alcanos reaccionan con halógenos en presencia de luz solar o luz ultravioleta. Y ahora hablemos del agua. El agua es un compuesto que contiene hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es H2O. Unas características físicas del agua es que es inodora, incolora e insabora. Su punto de ebullición son 100 grados centígrados y su punto de fusión son 0 grados centígrados. Y tiene una alta tensión superficial. Y algunas características químicas son que reacciona con los óxidos, los ácidos básicos, los metales, los no metales y las sales. Y también cuenta con puentes de hidrógeno. Durante la primera investigación del el primer avance, llegamos a ver bastantes detalles que nos ayudaron bastante a entender cada una de las sustancias. Cosas como la configuración electrónica, el tipo de enlace, la estructura del Lewis, la geometría electrónica y la geometría molecular. Pero dentro de todo eso, cada una tuvo una función diferente que nos ayudó a entender ciertas características de moléculas. Por ejemplo, la configuración electrónica nos ayudó a entender cuántos electrones asignados tenía cada átomo. El tipo de enlace nos ayudó a entender que todos los hidrocarburos llegan a ser no polares, también conocidos como apolares. Gracias a la estructura de Lewis nos ayudó a entender cómo estaban hechos los hidrocarburos, su estructura, y que los hidrógenos a fuerzas tienen que estar conectados a al menos un átomo de carbón. La geometría electrónica solo fue una representación tridimensional de la estructura de Lewis, pero también nos ayudó a tener una visión más clara de cómo están hechos cada una de las moléculas de los hidrocarburos. Y finalmente la geometría molecular, que gracias a esto también llegamos a descubrir que todos los hidrocarburos son tetraédicos, sorprendentemente. Esto pasa principalmente por los tipos de enlaces que llegan a tener y la cantidad de electrones que requiere la electronegatividad de los átomos, en este caso siendo carbón y siendo hidrógeno. Analizaron 10 hidrocarburos diferentes, 5 que se encuentran en un estado gaseoso y 5 que se encuentran en un estado líquido. Los gaseosos son el etano, el eteno, el etino, el buteno y el propano. Todos ellos cuentan con una polaridad apolar. Los líquidos son el benceno, tolueno, octano, heptano y pentano, también con una polaridad apolar. También se analizó el agua, que cuenta con una polaridad polar y en un estado líquido. Los alcanos tienen una reactividad baja, lo que significa que sus enlaces de carbono son relativamente estables. Es importante mencionar que no tienen un grupo funcional. Los alcanos no forman enlaces de hidrógeno y son insolubles en solventes polares, tal como el agua. Cuando un alcano coexiste con agua, conduce a un incremento en el orden molecular. Esto solo se reduce al minimizar el contacto entre el alcano y el agua. Las moléculas de alcanos permanecen químicamente sin cambios por millones de años. Sin embargo, los alcanos pueden reaccionar con los halógenos y el oxígeno. Cuando los alcanos reaccionan con el oxígeno, conduce a la combustión sin humo, y con los halógenos, a la reacción de sustitución. Los átomos de los hidrocarburos están unidos mediante enlaces simples. La molécula de los hidrocarburos se dice que está saturada porque los enlaces simples no pueden romperse y no se
Los hidrocarburos no es tan complicado ya que no se disuelven en agua. Para esto se utilizan geomembranas que hacen que el agua se estanque y absorben los hidrocarburos. Luego se utiliza una serie de solventes, ya sean naturales o sintéticos, que hace que los hidrocarburos se adhieran a ellos y así los puede separar del agua. Me tocó hablar de tres temas importantísimos para el reto de los hidrocarburos y de su derrame. El primero de estos temas es el del derecho de la comunidad al agua potable y a un medio ambiente sano. Este derecho está protegido tanto por la ONU como el gobierno de los Estados Unidos mexicanos en el artículo número 4 de la Constitución de los Derechos Humanos. Este artículo estipula que el Estado está obligado a ejercer este derecho y quien rompa tendrá que ir a la cárcel. Y el de la ONU simplemente estipula que cualquier persona, país u organización que esté irrumpiendo en el derecho indispensable al agua y al medio ambiente sano de todos los ciudadanos del mundo tendrá severas consecuencias del Comité Internacional. El segundo tema, que es si se está respetando este derecho en la comunidad donde se ocurrió el derrame, bueno, pues la respuesta es claramente no, si no, no hubieran tenido que llamar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente. Por lo tanto, no, no se está respetando el derecho de estas personas al agua potable y a un medio ambiente sano. Hay varios factores que se deben de tomar en cuenta para que el agua pueda ser considerada potable. Primero que nada, debe ser limpia y segura. Posteriormente, debe ser incolora, inolora e insípida. Finalmente, debe ser agua libre de elementos de suspensión, ya que si no tendrá apariencia turbia. También hay varias propiedades químicas que se deben de tomar en cuenta, como por ejemplo es que debe tener un pH entre 6.5 y 8.5. También debe tener cloro activo residual mínimo de 0.2 miligramos por litro y no debe sobrepasar ciertos límites de ciertas sustancias químicas. Finalmente, tampoco debe de contar con contaminantes orgánicos como lo pueden llegar a ser los pesticidas. Tercer tema de toxicidad, podríamos dividir los hidrocarburos en dos, por así decirlo. Los que son tóxicos por composición química, como el benceno, y los que son asfixiantes, es decir, que cuando tú lo respiras, el oxígeno se te acaba y terminan matándote, pero no están denominados como tóxicos. El segundo tipo sería el etano, esa es la toxicidad de los hidrocarburos. Sin embargo, el MIT acaba de crear un nuevo método llamado geomembrana. Este se basa en poder estancar el agua contaminada y así detener un derrame. Una vez que esta agua está aislada, se usan filtros para separar el petróleo del agua. Consideramos que este sería el método más adecuado y efectivo, ya que un derrame en un río es crítico, no solo para los animales, sino para el medio ambiente y para las personas. Finalmente, nos podemos dar cuenta que estos derrames de hidrocarburos pueden llegar a ser muy complicados para el medio ambiente y para los animales que viven ahí. Esto se debe a los altos niveles de toxicidad y de viscosidad que tienen estos hidrocarburos. Por ello, limpiar estos animales podría llegar a ser muy complicado. Lamentablemente, esto no solo afecta a estos animales, también afecta a las comunidades cercanas, ya que estos altos niveles de toxicidad pueden llegar a ser peligrosos para nosotros. Esto lo podemos ver en el caso de Loreto, Perú, en donde estas familias y gente que vivía ahí tuvieron que ser evacuados de su propia casa. Por esto hay que reflexionar que debemos de cuidar el medio ambiente y nuestra propia seguridad.